Este último video sobre el Evangelio de Judas vamos a ver algunos comentarios de algunos historiadores sobre qué es lo que piensan, ¿no?, sobre el Evangelio de Judas, pues, ¿no? Y bueno, más que todo también se van a citar versículos bíblicos, ¿sí?, de los textos permitidos del canon bíblico. Se van a citar ahí para comparar, ¿no? O sea, si hay alguna relación con las partes del libro del Evangelio de Judas. Y bueno, pues y por último se menciona que el Evangelio de Judas ha sido más valorado por los gnósticos, ¿sí? Y bueno, pues sin más que decir, empezamos, pues, ¿no?, con la información de los comentarios de los, de los historiadores, de los expertos, que ahí se menciona, pues, ¿no?, qué es lo que piensan, ¿no?, sobre el Evangelio de Judas. Origen del Evangelio de Judas. Como se ve, el texto termina con el título Evangelio de Judas. Es bastante obvio que esto no quiere decir que se suponga que el autor fuera el apóstol Judas, el que entregó a Jesús. Se llama así por el papel preponderante que se atribuye a este personaje en el Evangelio. El texto no revela nada sobre su autor. Pero es claro, por el contenido, que pertenece a una de las escuelas gnósticas que existieron en los siglos II y siguientes de la era cristiana. El obispo de León, San Ireneo, ya conoció la existencia de un Evangelio de Judas. En su obra Adversus a Hereses, contra las herejías, I. 31:1, dice lo siguiente: otros dicen que Caín nació de la suprema potencia, y que Esaú, Coré, los sodomitas, y todos sus semejantes eran del mismo origen que ella. Por eso el demiurgo los atacó, pero ninguno de ellos sufrió ningún mal, porque la sabiduría tomaba para sí misma lo que de ellos le pertenecía como propio. Y dicen que Judas el traidor conoció todo esto exactamente, y por ser el único entre todos que poseyó el conocimiento de la verdad, llevó a cabo el misterio de la traición, y por él quedaron destruidos todos los seres terrenos y celestiales. Para ello muestran un libro de su invención, que llaman el Evangelio de Judas Trad. Propia. Ireneo ciertamente conocía un Evangelio de Judas, escrito sin duda en lengua griega. Sin embargo, algunas de las referencias que él menciona, Caín, Esaú, Coré, los sodomitas, y otras, no se encuentran en el texto copto del Evangelio de Judas, o al menos en las partes que se han encontrado. Por eso queda la duda de si el texto que conoció Ireneo es igual en todo al texto copto recientemente encontrado. Es posible que el texto copto sea una versión reelaborada del texto conocido por Ireneo. Como se cree que Ireneo debió de escribir su tratado contra las herejías hacia el año 180, las fechas límites para la composición del Evangelio de Judas en su forma original hay que situarlas hacia los años 150-170. La redacción copta debe de ser anterior al 300, sin que se pueda precisar más. De San Ireneo toma San Epifanio, hacia los años 374-377, esta noticia y la repite en su libro contra las herejías, Panarión. Véase Migne, Patrología Graeca 41, 656. Epifanio añade que algunos gnósticos, sin precisar en qué escritos, defendían diversas ideas acerca de Judas, como la de que algunos pensaban que, aunque Jesús era bueno, fue entregado por Judas con base en el celeste conocimiento que él tenía. Pues los arcontes sabían que si Cristo era levantado en la cruz, se terminaría todo el poder que ellos tenían, y que como Judas conocía esto, se apresuró a tomar las medidas para entregar a Jesús a las autoridades judías. De esta manera, decían, había hecho una obra excelente para nuestra salvación y por eso debemos alabarlo, pues por su medio se nos concedió al salvación realizada en la cruz, y vid. 658. Estas ideas presentan afinidad con las que aparecen en el Evangelio de Judas. De todos modos, al leer el texto de este supuesto Evangelio de Judas, inmediatamente nos damos cuenta de que es una obra de carácter gnóstico. ¿Qué es el gnosticismo? No es fácil definir el gnosticismo. De sus doctrinas teníamos noticias muy antiguas, sobre todo por las refutaciones que encontramos en varios padres de la Iglesia como Ireneo, Hipólito de Roma, Epifanio y Eusebio de Cesarea. Ireneo hace una exposición muy detallada de las diversas escuelas y de sus doctrinas, que en gran parte repite Epifanio. Pero, como para ellos eran doctrinas heréticas, surgía la pregunta de si, en su afán de rechazar esas enseñanzas, ellos las reproducían correctamente.
Algunos escritos originales ya se conocían directamente por citas de autores antiguos, Clemente de Alejandría y Orígenes, pero solo en el siglo XX, cuando se hicieron los descubrimientos de los manuscritos coptos de Egipto, se pudo obtener toda una biblioteca gnóstica, si no en la lengua original griega, al menos en una traducción antigua, copta, hecha por los mismos gnósticos. La principal colección de estos escritos es la Biblioteca de Nag Hammadi, que fue encontrada casualmente en 1945 en Egipto, en la localidad que da nombre a la biblioteca. Se compone de 12 libros más unas hojas adicionales de otro libro, todos escritos en papiro en lengua copta. Cada libro contiene un número variable de pequeños tratados, que hacen un total de 52. Se piensa que estos códices provienen del siglo IV p.c., pero los originales griegos de algunos de ellos pudieron ser anteriores. Además, se encontraron otros manuscritos en la misma zona, uno de los cuales es el recientemente publicado Evangelio de Judas. Estos descubrimientos nos presentan textos gnósticos, escritos por los mismos gnósticos, y confirman que las noticias que se encuentran sobre todo en Ireneo son sustancialmente exactas. Gnosticismo se deriva de la palabra griega gnosis, conocimiento. Gnóstico quiere decir relativo al conocimiento y en especial se aplicaba al que se decía poseer el conocimiento verdadero de Dios y del mundo. Aquí no es posible ni necesario hacer una exposición de las diversas ideas que se encuentran en los sistemas gnósticos. Solo indicaremos algunos aspectos principales necesarios para entender mejor el texto que nos ocupa y su entorno ideológico. En el pensamiento gnóstico que se refleja en el Evangelio de Judas se acepta la existencia de un ser superior, totalmente trascendente, absoluto, espiritual, innombrable, Dios, Padre. Este Dios no se ocupa para nada del mundo material. De ese principio absoluto proceden, no se explica bien cómo, unas emanaciones, eones, que tienen carácter divino, pero no son el verdadero Dios. Todas ellas constituyen el pleroma. En un segundo estrato aparece una figura femenina llamada Barbelo, que tiene un reino inmortal, de donde procede Jesús, 13. En un tercer estrato aparece la figura del autógenes, autoengendrado, como cabeza de todo, 49. En un cuarto estrato el divino autógenes produce 4 eones, que en este escrito aparecen como ángeles al servicio de aquel. Estos, a su vez, crean 4 luminares, con miríadas de ángeles a su servicio, 49. En un momento dado se produce una deficiencia en la divinidad, causada por la sabiduría, Sofía, llamada en el párrafo 36 corruptible sabiduría, la mano que ha creado a los hombres mortales. En la mayor parte de los escritos gnósticos, el demiurgo creador aparece con el nombre de Yaldabaoth, aquí llamado también Nebro 52. El mal en el mundo procede, pues, de una deficiencia de unos de los principios creados por el Dios Supremo, y se identifica con la materia. La salvación para el hombre, el cual contiene una semilla de la luz divina pero encerrada en la materia, consiste en liberarse de ella para poder regresar al mundo espiritual de la luz. Esto se adquiere mediante el conocimiento, gnosis, y el oficio del Salvador, que viene del reino del espíritu, es impartir a los hombres espirituales ese conocimiento. Una de las cosas que hacen extrañas las doctrinas gnósticas es que las presentan en una serie de mitologías terriblemente complicadas, con nombres inventados que nos parecen sin sentido. De acuerdo con la concepción que tienen de la materia, los gnósticos en su mayor parte proponen una vida de ascetismo extremo, mientras que otros grupos tienden a lo contrario, al libertinismo, sobre la base de que la materia no tiene importancia. Sobre el origen de estas ideas ha habido muchas opiniones. Por lo que hoy sabemos, lo más probable parece ser que hay que admitir diversos influjos. Ante todo un elemento indo-iranio, que aporta sobre todo la idea del dualismo fundamental, bien-mal, espíritu-materia, luz-tinieblas, junto con la idea de un salvador. Un elemento judío, con base en la Biblia y sus tradiciones, especialmente lo relacionado con el origen del mundo y del hombre, más los desarrollos posteriores de la apocalíptica, con transformaciones mitológicas. A estos influjos se debe el marcado interés por la angelología. Un elemento griego, sobre todo tomado del platonismo y del neopitagorismo, lo mismo que el interés por la interpretación alegórica de los textos sagrados. Finalmente el elemento cristiano. Aunque no todos los escritos gnósticos son claramente cristianos, en la mayor parte de los textos que poseemos el elemento cristiano es explícito. En el Evangelio de Judas el revelador es Jesús y los interlocutores son los discípulos de Jesús y en particular Judas Iscariote. Sin embargo, hay que decir claramente que el gnosticismo en su esencia es realmente pseudocristiano, pues las doctrinas fundamentales son incompatibles con los principios básicos de la fe bíblica.
La figura de Jesús aparece como algo postizo, ajeno a las enseñanzas básicas de la fe cristiana, y las menciones de otros personajes del Nuevo Testamento son solo instrumentales, y estos pueden ser intercambiados con cualquier otro personaje. ¿Por qué Judas Iscariote? Entre los escritos gnósticos encontrados o los mencionados por los autores antiguos, se encuentran escritos atribuidos a diversos autores bíblicos, bien sea como supuestos autores o como depositarios de las revelaciones. Así, para mencionar solamente algunos, hay un Evangelio de Felipe, un Evangelio de Tomás, un Evangelio de María Magdalena, Hechos de Pedro y de los 12 apóstoles, Carta de Pedro a Felipe, Oración de Pablo, Apócrifo de Santiago, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, 2 Apocalipsis de Santiago, las enseñanzas de Silvano, etc. Pero llama la atención que se haya producido un escrito llamado Evangelio de Judas. Al leer el texto de este escrito, se observa una dura polémica contra el cristianismo ortodoxo que aparece representado por los 12 apóstoles, 30. Si los 12 representan una forma de cristianismo que estos gnósticos rechazaban, era preferible escoger una figura que sirviera de contraste. Se encontró, entonces, la figura de Judas, el traidor. De igual manera, en otros escritos se había exaltado las figuras de Caín, de Coré. Judas aparece como el depositario de las revelaciones secretas de Jesús, porque él va a facilitar la muerte de Jesús, que es la manera como Jesús se va a liberar del hombre material que lo reviste, como se dice expresamente en el párrafo 69. El texto dice explícitamente que Judas entrega a Jesús a las autoridades judías, pero así permite a Jesús librarse de la materia. ¿Libros apócrifos? Hoy conocemos todos estos escritos con el nombre de apócrifos. Es de notar que ese nombre originalmente significó escondido, secreto. Y los mismos gnósticos habían dado a algunos de sus escritos esta designación. Así, por ejemplo, uno de los escritos de Nag Hammadi, que tiene gran parentesco con el Evangelio de Judas, se llama Apócrifo de Juan, que equivale al libro secreto de Juan. Uno de los escritos, el llamado Apócrifo de Santiago, dice expresamente: puesto que me has pedido que te envíe un escrito secreto, apocripón, que me fue revelado junto con Pedro por el Señor, no he podido ciertamente rehusártelo, ni decírtelo oralmente, pero lo he escrito en caracteres hebreos, y te lo he enviado ciertamente a ti solo. Pero en tanto que eres un servidor de la salvación de los santos, esfuérzate y ten cuidado en no divulgar este escrito a muchos, el que el Salvador no quiso comunicar a todos nosotros, sus 12 discípulos. Serán bienaventurados, sin embargo, los que lleguen a salvarse por la fe en este discurso a. Primero, Textos gnósticos y, p. 297. El Evangelio de Judas comienza con estas palabras: relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. Es, pues, un relato que no está destinado a ser divulgado a todo el mundo sino a los adeptos. Es un libro apócrifo en su sentido original. Posteriormente, en boca de los de fuera de ese grupo, la palabra apócrifo pasó a significar no auténtico, que es el sentido que predomina hoy día. También en este sentido el Evangelio de Judas se debe llamar un escrito apócrifo. No transmite auténticas palabras de Jesús a Judas. Se trata de una pura ficción literaria para exponer las ideas polémicas y las enseñanzas esotéricas del grupo. Anotaciones al texto. A continuación, daré algunas breves explicaciones a diversos textos del escrito. Los números se refieren a los párrafos numerados del texto. 1. En la introducción se indica el carácter del texto. Es un discurso de revelación esotérica que se pone en boca de Jesús, dirigida a Judas Iscariote. Más adelante se expone más ampliamente el papel que Judas va a desempeñar. 2. En este párrafo, uno de los pocos propiamente narrativos que se encuentra en el texto, se hace un resumen de lo que el lector conoce por los evangelios canónicos sobre la actividad de Jesús. 3. Ya en este párrafo aparece la idea de que Jesús da una enseñanza sobre los misterios de más allá del mundo. Es el mundo espiritual, al cual él pertenece. La anotación de que frecuentemente no se aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se encontraba entre ellos como un niño, deja entrever ya una idea gnóstica. El cuerpo de Jesús no es un cuerpo humano real, sino aparente. Por eso, él puede presentarse de diversas maneras. Esto no tiene que ver nada con el cariño que Jesús mostró a los niños, según los evangelios canónicos, sino con las ideas más o menos docetistas de los gnósticos. 4. Como se ve, el escrito no tiene interés en la historia de Jesús. Esta escena se sitúa en Judea, sin mediar ninguna explicación de por qué. No es claro si el autor pretende referirse a una celebración eucarística.
Así la llama el texto, oración de Eucaristía, pero puede entenderse en el sentido original de esta palabra, oración de acción de gracias. En varios lugares se habla de la reacción de Jesús a una acción o palabras de sus interlocutores. Él se rió, véase 4, 21, 39, 64. La intención de esta expresión no es la de presentar un Jesús auténticamente humano. Al contrario, tiene la función de mostrar la superioridad del ser espiritual, que tiene un conocimiento superior que sus interlocutores no tienen. 5, 8. Aquí aparece uno de los elementos que más extrañan de las doctrinas gnósticas. El Dios que ellos adoran no es el Dios de Jesús. El Dios de ellos es uno de los dioses inferiores. Aunque ellos crean que Jesús es hijo de ese Dios, ellos realmente no lo conocen. 9, 13. Estos párrafos muestran ya el distanciamiento de Jesús respecto de los apóstoles. Ellos se enojan ante la respuesta de Jesús. Ellos no pueden sacar a la luz el hombre perfecto, el hombre espiritual. Solamente Judas lo hace. Él sí tiene el hombre perfecto. 14, 16. Jesús promete a Judas las futuras revelaciones, pero sabe que eso le va a causar un gran pesar. Judas va a ser sustituido por otro para completar el número de 12, véase Hechos 1, 12, 26. 17, 24, se relata una nueva escena. Jesús aparece y desaparece como si se tratara ya del resucitado. Jesús pertenece a otra generación, que no es la del hombre carnal. El texto aquí no está muy bien conservado. 25, 28, ahora los discípulos cuentan a Jesús una visión que han tenido, todos simultáneamente. Ven un templo con sus sacerdotes, los cuales cometen actos criminales, en contra de sus hijos, de sus esposas, etc. 29, 32, la interpretación que hace Jesús de esa visión los señala a ellos como los ministros extraviados que extravían a otros. Es la parte más duramente polémica de todo el escrito, pues sin duda con esta interpretación se está estigmatizando al cristianismo no gnóstico, representado por los 12 apóstoles, sin contar a Judas. El texto está muy mal conservado y faltan elementos importantes para entender todas las referencias. Los errores de los discípulos se atribuyen a los eones superiores, ángeles, estrellas, que son las que realmente dominan este mundo material. También son llamados arcontes, palabra griega que significa gobernantes. 33, 37, ahora es Judas quien pregunta. Aquí aparece la antropología gnóstica. El hombre tiene tres componentes, el cuerpo material, al alma que es algo intermedio, y el espíritu. Solo el espíritu se salva y puede salvar también al alma de algunos. Desafortunadamente, el texto está incompleto. 38, 41, ahora le toca el turno a Judas de contar su visión. Jesús lo llama espíritu 13. Puesto que va a ser sustituido por otro, Jesús le asigna el 13º lugar. Lo que es más claro e inteligible de esta visión es que Judas habla de que va a ser perseguido y apedreado por los 12 discípulos. Se refleja la actitud de la iglesia no gnóstica respecto de Judas, el traidor, y respecto de los gnósticos. La casa grande que vio parece que representa el templo celestial reservado a los santos. Faltan partes importantes para entender cabalmente el texto. 42, 45, aquí aparece claramente la supremacía que el escrito concede a Judas. Tú llegarás a ser el 13º y las otras generaciones te maldecirán, pero llegarás a gobernarlas. En los últimos días maldecirán tu ascenso a la santa generación. 46, 49, el texto introduce aquí las enseñanzas gnósticas sobre la cosmogonía, u origen del universo. La existencia del Ser Supremo, el gran espíritu invisible. De una nube surge el divino autógenes, autoengendrado, un ser angélico, intermedio entre Dios y los otros seres. El autógenes crea otros seres inferiores, que son presentados como ángeles o como luminares, al servicio del autógenes. 50, 51, para los gnósticos Adamas, era un ser carnal y espiritual. Él hace aparecer al incorruptible Set. Él también crea los ángeles y los luminares, 360 en total, para servicio de los eones. 52, ahora se narra la cosmología gnóstica, el cosmos, el caos y el abismo. Se crean otros seres intermedios, entre ellos Yaldabaoth, con ángeles que gobiernan el cosmos. 53, 55, también se crean los ángeles que gobiernan sobre el caos y sobre el abismo, o Hades. 56, la creación de Adán y de Eva se atribuye a Saklas, uno de los demiurgos. 57, 60, el tiempo de la generación humana no queda definido sino como longevidad. Los espíritus son dados en préstamo a los hombres, para que puedan volver al reino del espíritu.
61, 66, la sección en que se habla de la destrucción de los malos está muy incompleta. 67, 68, aquí se habla del destino de los que son bautizados, pero faltan los apartes más importantes. 69, 72, de nuevo se habla de la superioridad de Judas sobre todos los demás, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Nótese que, a diferencia de ciertas noticias que han aparecido en la prensa, Jesús no pide ni invita a Judas a que lo traicione. Hace una predicción, como también se encuentra en los evangelios canónicos, de que él lo va a entregar. Como ya se ha dicho, la acción de Judas de entregar a Jesús, según la doctrina gnóstica, permite a Jesús liberarse de la materia que lo reviste. Él no es un hombre verdadero, sino que tiene un revestimiento humano. En la muerte, él se libera de ese envoltorio y puede volver al reino del espíritu. La gloria de Judas es exaltada con términos poéticos. 73, 74, el texto concluye con una escena poco clara, porque faltan varias líneas que son necesarias para su comprensión. Judas aparece en un lugar del templo, orando. Los escribas y los fariseos lo reconocen como discípulo de Jesús, y lo interrogan. Clara es la frase final. Judas les respondió como querían. Y recibió cierta cantidad de dinero y les entregó a Jesús. Valor histórico del llamado Evangelio de Judas. Prácticamente lo único que tiene de histórico el llamado Evangelio de Judas es la frase con que termina el escrito. Recibió cierta cantidad de dinero y les entregó a Jesús. Todo lo demás ni se escribió con intenciones de hacer un relato de carácter histórico ni incluye elementos históricos que no conociéramos por los evangelios canónicos, como son la referencia general a la actividad de Jesús, la elección de los 12 discípulos, la inclusión de Judas Iscariote entre ellos. El papel preponderante que se atribuye a Judas es obviamente una ficción literaria en aras de la polémica contra el cristianismo no gnóstico y no tiene nada que ver con la historia real. El valor de este escrito estriba, pues, no en el hecho de que nos procure informaciones históricas, sino porque viene a aumentar el número de los escritos gnósticos de primera mano, y enriquece nuestro conocimiento sobre un grupo que tuvo mucha importancia en los siglos II y de nuestra era. ¿Por qué no es un evangelio canónico? Nunca este evangelio fue incluido entre los escritos que las iglesias cristianas han reconocido como canónicos, es decir, entre los libros a los que ellas reconocen autoridad doctrinal, por su antigüedad y su origen. Los mismos grupos gnósticos lo consideraban un escrito secreto apócrifo, en su sentido original. Es decir, no era un escrito destinado a ser leído por todos. La no canonicidad del escrito se fundamenta en razones tanto externas como internas. Por una parte, su origen no se remonta a las primeras generaciones cristianas, no proviene de la Iglesia apostólica, a pesar de que en una ficción literaria se atribuya al apóstol Judas. En segundo lugar, su contenido está en contradicción con las ideas fundamentales bíblicas, como es la existencia un solo Dios, que es origen de todo cuanto existe, incluyendo la materia. El profundo dualismo de que hablábamos no es compatible con las ideas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. La idea de que Jesús no fue un hombre pleno y verdadero es incompatible con la convicción de todo el Nuevo Testamento. Las innumerables mitologías no pueden considerarse simplemente como revestimiento poético de determinadas ideas, sino que, por una parte son contradictorias unas con otras y por otra no resisten la menor crítica racional. Por eso hemos dicho que se trata de un escrito pseudo-cristiano. Y por eso el gnosticismo fue rechazado por los padres de los primeros siglos. El Evangelio de Judas solo tuvo un valor religioso para las sectas gnósticas, que lo utilizaban como un libro secreto. Como hemos podido ver, aquí los historiadores lo denominan al Evangelio de Judas como un evangelio totalmente apócrifo, ¿sí? Aquello significa que es un texto en el que se narran escenas ficticias, como bien menciona, ¿no? Pues de ahí el nombre apócrifo, ¿no? O sea, es una narración que, o sea, le da un poco valor, ¿no? O sea, porque no tiene nada, o sea, no concuerda con los acontecimientos de los textos del canon bíblico, no concuerdan. Sin embargo, hay partes que sí uno puede llegar, ¿no? a rescatar, ¿no? Ciertas partes y investigar más más sobre ciertas cuestiones, ¿no? que se mencionan ahí, ¿no? Como es el llamado Saklas, que
los gnósticos lo denominan como un demiurgo, así como bien se menciona, ¿no? Entre los historiadores. Sin embargo, este Evangelio de Judas se mantiene como un libro secreto, ¿no? Aún, entre los gnósticos, sí, porque o sea, tiene varias cosas que muy bien pueden ser ficticias y otras cosas que también que no, ¿no? Sin embargo, no deja de ser interesante, pues, ¿no? O sea, ciertas partes del texto del Evangelio de Judas. Bueno, ya eso depende de cada uno, ¿no? Rescatar ciertas partes y descartar ciertas partes, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado, pues, ¿no? Con la información del video del Evangelio de Judas. Sí, ya y en el primer video, diré en el siguiente video ya vamos a estar tocando otro tema, sí, también importante. Para conocimiento de todos vosotros, y más que todo esto yo lo comparto para que no ignoréis, ¿no? Estas cosas, más que todo para que tengan conocimiento de todo esto, del texto Evangelio de Judas, y bueno, pues como también ya hemos visto, se ha mencionado que es un libro apócrifo, ¿no? O sea, que más que todo se puede ver que literalmente se narran cosas muy o sea, contrarias, ¿no? Que no se ven entre los libros del canon bíblico, más que todo en los del Nuevo Testamento, o sea, no, son cosas muy contrarias. Pero bueno, ya hasta aquí el video. Los que no están suscritos, pueden suscribirse gratuitamente al canal, ¿sí? Activando la campana de notificaciones y asimismo también dando like al video para apoyar al canal, el contenido. Y bueno, muchas gracias los que recién ya se están uniendo al canal, suscribiéndose, muchas gracias. Sí, gracias por el apoyo. Un saludo para la gente de México, sí, de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, así que están viendo, sí, un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo, una vez más. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.